Esto lo escucho hoy día a día. Este que ayer estuvo a punto de perder toda la paciencia. Fue un día difícil. Dice que cuando llegó la hija se quedó conmigo porque yo siempre la he tratado de la mamá. Sabes que tuve problemas con la señal y me sentí muy frustrada. Así que vamos de nuevo. ¿Escucha? A ver. Aló, aló. Estoy. ¿Se escucha o no? ¿Se escucha? Sí, se escuchó ¿Se, bien. se escucha? O, No te disculpa, preocupes. Yasmin, pero no sé, algo. Eso pasa, no te apures. Ya, muchas Les comentaba que gracias. ya uno ya desarrolla ciertas habilidades con la experiencia, con todo el trabajo que uno lleva durante los años. Y que cuando a mí me asignan un caso, lo primero que hago es revisar el expediente. Entonces ya cuando vas leyendo el expediente, lo voy revisando esas partes importantes, es decir, si hay exámenes ya previos médicos, si hay exámenes psiquiátricos, ¿no? Todo eso es lo que me interesa a mí darle lectura, además del inicio de la demanda, qué dice uno y qué contesta el otro, también eso me interesa. Entonces yo ya voy viendo un poco el perfil de la gente con la cual va a llegar a mi consultorio. Ya tengo yo una idea en cuanto a los documentos de quién se está hablando. Aparte, lo que te puede solicitar el propio juez, ¿no? Te puede indicar, necesito que me digas o que revises el estado de salud o si hay un problema de violencia, en fin. Cuando llega la gente al consultorio, ya tengo la habilidad, y eso se desarrolla con la clínica, con todo el tiempo, desde el momento que llegan al consultorio, yo ya estoy observando el comportamiento. No es solamente hasta que ya tenga la evaluación, no. Es desde el momento en que pisan el consultorio, ¿no? Todo su comportamiento, su lenguaje, desde la vestimenta, todo eso da información al psicólogo clínico, al terapeuta, nos da mucha información. Y en la entrevista, ¿no? Yo ya realizo con la metodología clínica propia de la ciencia de la psicología clínica, ya hay una metodología con la habilidad también que uno va teniendo, empezar a observar este examen mental a través de una entrevista que se realiza, lo cual, como te dije, ya tengo la información del expediente, más lo que me pide el juez, más lo que yo ya antes de que llegara ya estoy generando una batería de pruebas de acuerdo a lo que me piden y de quién están hablando para yo decir qué prueba voy a aplicar dependiendo de lo que me esté pidiendo. Normalmente el sistema de justicia quiere corroborar quién es el cuidador ideal, digamos, ¿no? Para tener a esos hijos. Entonces, sobre eso siempre hago una batería de pruebas que tenga que ver desde medir la inteligencia cognitiva, el estado emocional, conocer cómo se visualiza esa persona, ¿no? El nivel tal vez de ansiedad, de estrés, depresión. Entonces, en todas estas áreas tengo pruebas que voy seleccionando de acuerdo a la edad de esta persona, de acuerdo a su sexo, en fin, su nivel también de escolaridad. Y entonces elijo una batería de pruebas que me vaya a dar un panorama integral. Ya cuando llegue al consultorio, yo ya tengo la batería lista para ella o para él, y cuando llegan empiezo una observación clínica desde el momento en que entra. Y esto lo voy también verificando en la entrevista me va a aportar mucha información y ahí voy a empezar a distinguir o ya puedo empezar a distinguir ciertos posibles trastornos. Mi entrevista y mi examen mental me va a servir para dar un prediagnóstico, digamos, para mi trabajo metodológico y que yo pueda corroborar con las pruebas psicológicas, porque eso es, digamos, un paso más adelante, ¿no? Primero hago todo un proceso. Cuando ya tengo en mi Excel mental que yo ya identifico nivel de vigilia, nivel de lenguaje, si hay alguna alteración en el lenguaje, en pensamiento, en memoria, eh,
cómo está su nivel cognitivo, desde cómo contesta, qué tan profundo está respondiendo. Yo tengo un parámetro que voy identificando y entonces yo ya puedo ahí observar si hay mentiras, si hay incongruencias, si está viendo por ejemplo, hay mucha gente lo que estamos hablando sobre el narcisismo, hay gente que llega y que inmediatamente empieza desde las miradas, desde la forma en que se sienta, desde la forma en el desdén, cómo se dirige a uno, empiezo a identificar la problemática, aparte de lo que ya te conté que ya traigo de información. Y ya cuando evalúo, todo el tiempo estoy observando, o sea, no porque lo evalúe lo dejo sola, como normalmente y de muy pésima forma lo hacen los sistemas donde la gente se debe evaluar por un proceso legal, a veces los dejan solos, ni siquiera los observan o les entregan pruebas en copia. Yo todo el tiempo estoy observando, aunque no directamente así, tengo ya técnicas, pero siempre estoy atento de su lenguaje, de su comportamiento, de lo que dice, de lo que no dice, sus signos y síntomas, y voy todo eso anotando para después, ahora sí, ver los resultados. Hay veces que yo ya puedo advertir cómo va a salir en cierta prueba, ¿no? Dependiendo todo lo que ya observé. Y ya cuando empiezo interpretación directa de las pruebas, es decir, primero apegado a lo que cada prueba me va a indicar, sus resultados, pues voy viendo de todas las pruebas que aplico, normalmente aplico de 6 a 8 pruebas, nunca menos de 6, ¿no? Yo realmente sí hago una evaluación exhaustiva. Y cuando ya tengo todos esos resultados directos, ahora sí empiezo con la interpretación de toda la información que te comenté, integral, para entonces de lo que me pregunta el juez hacerlo más claro, lo más importante para que él tome una decisión adecuada o en favor de los niños. Y puedo, en dado caso, sea lo que no me pregunta y que yo advierto como una situación preocupante, amplío el apartado de sugerencias. Y puedo poner esas anotaciones de observaciones para que tomen en cuenta, no sé, a lo mejor puedo sugerir un examen psiquiátrico, puedo sugerir eh, que entre a terapia de manera pronta, si es que no existe, que se compruebe su avance, puedo sugerir muchas cosas. Si yo veo que lo que me pregunta el juez no está cubriendo todo el panorama. Pero identificando esto lo voy a ver en todo su lenguaje, ¿no? Lenguaje verbal y no verbal. En todos sus resultados voy a identificar también narcisismo, de cómo se proyecta, cómo se ve ante el mundo. Como lo dije, el narciso siempre va a tener una situación exacerbada. Por ejemplo, hay gente que me ha dicho, ¿no? Yo soy la mejor, por decir, para no hablar de eso, pero por ejemplo me pueden decir, soy el mejor fotógrafo del mundo, así me lo dicen, ¿no? Por ejemplo, o soy la mejor madre del mundo, o sea, es decir, son exacerbados en sus ejemplos, ¿no? O yo soy la que más inteligente salí de mi familia y de toda la familia. O sea, siempre hay un tono de exageración, ¿no? De ponerse siempre como, no algo cotidiano que podría ser, sí me gusta o me he esforzado, ¿no? Soy buena en lo que hago, pero bueno, identifico varias áreas de oportunidad. En el narciso siempre lo que vas a escuchar siempre es, yo soy el mejor del mundo, ¿no? Sin mí casi no hay nada, ¿no? Por mí, todo, o sea, siempre vamos a identificar esta exageración en la forma en que se proyecta. Y cuando le evalúo, cuando me meto, digamos, en su psique, lo veo muy reducido, ¿no? O lo veo con una compensación exacerbada, lo mismo que me lo dice, lo proyecta en sus resultados. Hay una compensación porque se siente disminuido, pero eso no te lo va a decir, entonces lo que va a hacer es incrementarlo, ¿no? Adornarlo, pero la habilidad del terapeuta y la habilidad del perito tiene que ir a identificar lo que no te va a decir, ¿no? La gente que llega a evaluarte por órdenes del sistema de justicia no llega a decirte siempre la verdad, ¿no? Siempre llega a mentir en su mayoría de las veces porque está en un problema legal. Entonces, lo que tú tienes que trabajar y ser tan hábil es para entrar en lo que no te quiere decir, es para identificar lo que no te está, lo que te está ocultando. Y sí, es un
un trabajo muy fino que me parece que al día de hoy no se ha acabado de entender el trabajo del psicólogo clínico y además desde el propio psicólogo clínico la importancia que tiene de formarse y prepararse de manera muy seria, porque trabajar con los problemas de la mente requiere mucha seriedad e importancia porque tenemos cada vez más problemas, la gente cada vez tiene más problemas mentales y cada vez se desdibuja el límite entre la normalidad, digamos, y entre lo que no es, ¿no? No sé si te respondí, Francia, o si confundí, tú dime. Ah, ya. Bueno, de cierta manera uno piensa que es complejo. Yo pienso que esto se ve complejo porque requiere una formación bastante específica, una dedicación al desarrollo de un ojo clínico lo suficientemente sensible para poder identificar esas señales, tanto verbales como no verbales, de posiblemente esa persona sea narcisista. Y la verdad es que igual es un trabajo, yo me imagino que igual es un trabajo bien arduo, bien dedicado que tú realizas y que no necesariamente, claro, uno va a observar la misma dedicación en todos los psicólogos que trabajan en estas instancias Ujú, judiciales. Pero es como ujú, una opinión muy, muy mía. ujú. Sí, es así, la verdad es que es así. Digamos que rasgos que nos pueden decir algo está pasando es que en verdad la crítica, eso ya en terapia, pero cuando están evaluándose, cuando llegan en un tema legal, tú como perito, tú no vas a dar opiniones ni vas a sugerirle nada, ¿me explico? Tú lo único que vas a es hacer un análisis de ese comportamiento ayudado de toda la metodología clínica, que es diferente que cuando eres terapeuta. Cuando estás con cuando llega un narciso a tu terapia, que normalmente no llegan por sí solos, es decir, el narcisista, no, aunque tenga problemas y aunque viva con problemas, no necesariamente busca ayuda, porque recordemos que en su mente es yo soy el, ¿no? Perfecto. Pero, pero llegan a través de los hijos o a través de alguna de la pareja, que es quien los invita o es el hijo que ya están tan mal que dicen, pues ayúdenme, digamos. Y cuando, como te mencionaba, yo trabajo siempre, procuro trabajar siempre con la familia cuando tengo niños, ¿no? Y cuando ya hablo con los cuidadores, con los papás, identifico el problema y normalmente hay algunos narcisos, que es, te digo que es muy común, porque entonces es él es así, ¿no? El niño se enferma, siempre es así, pero siempre su discurso, siempre lo dirigen hacia ellos. El discurso del narcisista siempre va a ir hacia él. Aunque tú le platiques y le preguntes sobre el hijo, a ver qué pasa, al final su discurso siempre se enfrasca en él. Y son gente que toda su vida ellos lo ven a través de la victimización excesiva, es decir, yo lo he hecho sola, yo por eso soy la mejor del mundo, yo por eso, y olvidan la temática inicial de que hablábamos del hijo, por ejemplo, ¿no? O sea, estábamos hablando de cómo te llevas con tu hijo, y lo que tú acabas de decirme es que tú eres la mejor, porque tú a su edad eras, a pesar de todo, eras la mejor, o sea, es muy complejo abordar a un narciso en terapia. Es un reto para el terapeuta, porque tampoco lo puedes contradecir de golpe, o sea, dependiendo de la técnica y dependiendo del tiempo que tenga el narciso, pero normalmente no aguantan tanto, porque cuando se llega a la terapia, y es parte de hacer un análisis constructivo con ese otro, la terapia es como ese espejo en donde este paciente también se va a mirar, ¿no? Le voy a poner un espejo. Y como el narciso no soporta la crítica, normalmente cuando ya llegas a intentar y ya estás a punto como de romper esa idealización, huyen, ¿no? Buscan una manera a veces de evadir. No te lo van a decir así, te van a decir, ay, no, es que ya no puedo, tengo un compromiso, porque finalmente lo que ellos huyen es enfrentarse con su ser real, ¿no? Hay una idealización que ellos, en la cual ellos están creyendo que están protegidos, porque se sienten disminuidos. Imagínense, como lo hablaba al inicio,
Imagínense lo que hablaba Freud de la suprema majestad del bebé, ¿no? Pero entendemos a un bebé que le están resolviendo sus necesidades, ¿no? Llora, ¿y qué tienes, mi amor, no? No sé, quiere leche y la dan. Es un supremito majestad en su etapa natural. Ahora imagínense a un adulto con un problema de narciso que es un gigante, es un adulto en el cual él quiere ser tratado como su suprema majestad, lo cual todos sabemos que no puede ser posible, ¿no? El adulto es el que a lo mejor en temas de cuidadores él tiene que atender. Ahora imagínense un suprema majestad adulto, cuando lo cuestionas en una terapia, bueno, se pone muy nervioso, se puede poner muy violento, o sea, la defensiva, puede generar una historia. Voy a contarles un ejemplo, quieren que les cuente como un caso, ¿no? De todo esto. Fíjate, un caso. Era una mujer que llegaba a la oficina, al consultorio, siempre, como te lo dije, con un arreglo exacerbado. Imagínense que iba más bien a un casting de película, ¿no? O sea, era exacerbado el arreglo, ¿no? Taconazo del 15, o sea, bueno, yo decía, wow, cómo camina con tanto nivel, ¿no? Pero dices, ok, ¿no? Bien, y siempre otra vez su discurso iba en torno a que ella era ella me decía así, ¿no? Yo soy la mejor sommelier del mundo, así me decía, ¿no? Del mundo, ok. Soy la número uno del mundo. Todo su discurso iba en torno. Cuando entramos al proceso de terapia, porque según esta persona quería que viera a su hija, cuando veo a la nena en terapia, veo una niña totalmente disparada a la madre, es decir, la madre ya se las dije, ¿no? De hecho ella en sus redes sociales era de las que así, ¿no? O sea, enseña y esas como sexosas y ya saben, así filtros y bueno, tú dices, esta es una artista, ¿no? Pero cuando empiezo a trabajar con su nena no tenía ninguna atención de cuidado como ella lo tenía hacia ella. No había no era como la mamá guapísima y la hijita cuidadísima, muñequita. No, no era así, ¿no? Era una niña descuidada, una niña deprimida, una niña aislada, que además, una niña que no quería a su mamá, ¿no? Que ella decía, no la quiero, o sea, no, y trabajando, porque le trataba mal, porque no la escuchaba, porque al final siempre lo que la niña le decía, ella decía, no, tú no sabes, yo soy. O sea, otra vez, siempre al final su discurso era el que imperaba. O sea, no escuchaba las necesidades de esa hija. Aunque la hija le dijera, es que eso no me gusta, un ejemplo, ella siempre acababa, esto así no. Todo lo que la niña hacía para la madre era menor, ¿no? Son ese tipo de cuidadores que dicen, nunca serás como yo, ¿no? Yo a tu edad era lo máximo, yo podía sola y tú no puedes, siempre van a demeritar a los hijos. Entonces, una hija descuidada, una hija disminuida, nada que ver con esa mamá que en fotos y el delay, nada de eso. Y cuando la mamá la llama, obviamente, para iniciar un proceso terapéutico, porque era necesario trabajar, la mamá duró solo 2 sesiones. Era impactante, bueno, para mí era muy interesante porque yo compruebo así mis perfiles que voy trabajando. Para mí era muy interesante ver cómo esta mamá huía al análisis, ¿no? En el momento de hacer una reflexión, por sencilla que fuese, de salir, de hacer el juego terapéutico, de a ver, salte y analízalo desde otra perspectiva, no era capaz. No podía y tanto no podía que entonces se frustraba y se enojaba. Entonces 2 sesiones fueron suficientes para que ella saliera corriendo, obviamente sin decirlo, porque nunca lo van a decir. Y entonces ya no puedo, es que fíjate que olvidé, o sea, 2 sesiones en presencia y 2 que se inventó que no pudo llegar nunca. Y esto es un ejemplo de algunas madres muy narcisistas o cuidadoras que no van a lograr trabajar en terapia. Habrá madres que logran más tiempo trabajar, pero es un trabajo muy como un cincel, ¿no? Vamos despacio el perfil que tienen. Entonces vamos despacio porque reconozco que está con ese trastorno, están en una línea muy, muy ligera
en la cual a la primera incomodidad que tengan, cuando que la puedas cuestionar, va a salir. Entonces, he tenido mamás muy narcisistas que pueden trabajar un poco más tiempo, pero que al final hay una violencia que ejercen sobre esos hijos, hay una forma, ya sea directa, o sea, escondida, indirecta, siempre los están desacreditando, son cuidadores narcisistas que siempre van a devaluar lo que el otro hace, siempre van a generar estados de ansiedad en casa muy fuertes para esos niños y siempre van a echar la culpa a esos niños, ¿no? Nunca van a ser ellos los responsables de algo, siempre es el otro. Son niños que la pasan muy mal, son niños con problemas de autoestima, con problemas obviamente en las relaciones, son niños inseguros, muchos tienen depresiones, no son escuchados por esa madre, aunque la madre diga a los demás que se desvive por ellos, que es la mejor madre del mundo, el mejor padre, eso lo pueden decir, pero de facto, o sea, en los hechos, son padres altamente negligentes con el cuidado de esos hijos y casi la mayor, te puedo asegurar que todos los niños que están bajo el cuidado de narcisistas tienen depresión, ¿no? Ansiedad, depresión y problemas escolares o en las relaciones con sus coetáneos. Siempre hay eso siempre se va a manifestar. Mientras el cuidador narcisista siempre va a estar adornado como árbol de Navidad, ¿no? Desde físicamente hasta todo lo que te diga va a ser un adorno de Navidad. Sabes que, mira, no sé si a lo mejor Nicolás o alguno de los chicos te habrá comentado, pero en general lo que hacemos aquí en la página es hablar mucho de espectro autista. Y bueno, yo cuando pienso en este tema, yo pienso en esos adultos autistas que tuvieron cuidadores narcisistas. Yo pienso en eso, porque cuando uno muchas veces tiene una condición distinta o una necesidad distinta, uno empieza a exponerse a situaciones o contextos donde los cuidadores nos dicen, shh, yo sé lo que tú necesitas. Yo sé lo que la mejor decisión para ti, ¿me entiendo, no? Y finalmente eso se va perpetuando a través de los años hasta la adultez. Entonces, hasta la adultez uno es eternamente niño, pero yo no sé en qué medida eso es esperable en cuidadores de hijos con alguna condición o ya es algo que va más allá de lo saludable. No sé si me entiendes. Bueno, a ver, te respondo y tú dime si te entendí. Bueno, de entrada, el trastorno narcisista estamos hablando de enfermedad mental. O sea, no estamos hablando de algo que sea como una característica. Y ya no, cuando hablamos realmente de un trastorno narcisista, hablamos de ausencia de salud mental. Una cosa es rasgos narcisistas, como podríamos a veces hablar y que todos podríamos tener, que es parte a lo mejor hasta del amor propio, pero no tiene que ver con el trastorno como tal narcisista. Y el trastorno narcisista está dentro de los trastornos de la personalidad, es decir, hay una alteración de esa persona, cómo ve al mundo y cómo se ve en el mundo. Entonces, hablamos de personas que tienen problemas mentales y psíquicos. Ahora, no tiene que ver o no va empatado con un trastorno del espectro autista, porque el trastorno autista, que seguramente ustedes ya lo conocen perfectamente, y a mí me gusta mucho cuando hablo del tema del autismo, trabajar la teoría que propone Lacan, que propuso en su momento de la práctica entre varios. Y el trastorno autista, que tiene más bien digamos, que tiene que se distingue porque ese no tiene el deseo por el otro, ¿no? Es decir, como lo habla Lacan, el autista no tiene deseo por el otro. La psique, digamos, de todos, eh, para tener para hacer sociedad, como también lo decía Freud, también después lo pone Lacan, solo el neurótico hace sociedades, es decir,
La persona tiene que en su maduración psíquica de, em, de rechazar, ¿no? Su placer primario, es decir, de decir, no siempre soy yo, ¿no? No siempre es mi placer, no siempre voy a ser su eterna majestad, tengo que aceptarlo, ¿no? En un proceso, una ruptura psíquica, de hecho por eso le llaman la herida, la primera herida narcisista, porque es decir, rechazo a que yo sea el centro de atención, entiendo que en el mundo hay más personas, puedo proyectar mis deseos en alguien más, y entonces puedo relacionarme con alguien más porque entonces me interesa, hay otro tipo de energía que se proyecta. En el autismo, de acuerdo a Lacan, es ese autista, digamos, es no me interesa ese otro, ¿no? Allá. Dime. Espera un poquito. Ah, no, no, yo me refiero a otra cosa. No me refiero a que estén, o sea, la duda no nace de que ambos estén al unísono o que ambos, me entiendo, ¿no? Sino que pensando en esos cuidadores, a lo mejor de hijo autista, estoy como pensando en eso. Estoy pensando en esos cuidadores que, que tienden a hacer costumbres como esta. No, tranquilo hijo, yo sé lo que es mejor para ti, o que acá la Ujú, mamá va a hablar, ujú. ¿me entiendes, no? Porque uno desde afuera se pensaría, yo no sé qué dice la evidencia en base a tu trabajo, pero pareciera que cuando uno tiene hijos con necesidades especiales, con una condición Mm. determinada, uno pensaría que eso se da con mayor recurrencia, pero es tan así, no sé qué dice. Ah, entonces lo que tú me estás diciendo es que si hay, por ejemplo, un niño con algún, dices tú, con una necesidad especial, en este caso podría ser autismo, ¿no? El cuidador, es que ahí no sé, el cuidador que podría confundir o no ser no narcisista o narcisista dependiendo cómo cubre las necesidades de ese hijo especial. ¿Es Claro, a eso algo es así? la pregunta. Claro, a eso Eh, es la Ujú. pregunta, ¿qué tan recurrente es eso? Y porque claro, desde afuera uno podría pensar, ah, yo creo que como ven hijos más desvalidos, a lo mejor con más dificultad, entonces ellos también buscan esa necesidad, pero yo lo presumo desde la ignorancia, ¿me entiendes, no? Es que, bueno, en ese ejemplo específico, yo sé que no es como todo el ejemplo, pero en este ejemplo específico, imaginemos un niño con un aspecto autista, ¿no? Y un cuidador que podríamos pensar, ¿es narcisista o solo está cuidándolo, ¿no? O solo simplemente está preocupado por él. Primero habríamos que partir del diagnóstico que tenga el niño, el nivel de autismo que tiene, ¿no? En este caso, no quiere decir que todos, pero imaginemos como poner un ejemplo. Primero tendremos que partir de ese diagnóstico, de esos niveles que tiene de autismo, porque hay niveles también dentro del autismo. Y podría ser, si hay un diagnóstico realmente, ¿no? Sustentado, en el cual hay un trastorno del espectro autista, digamos, severo, va a ser necesario que ese padre o ese cuidador resuelva ciertas cosas porque el niño no lo va a hacer, el niño no tiene el deseo de hacerlo, ¿no? O el adolescente, o sea, a eso me refería con esa visión de Lacan. Como el trastorno autista desde esta visión no desea ese otro, no tiene la necesidad de interactuar con un tercero, dependiendo del nivel y dependiendo también la atención que se le da, entonces no le podría importar no bañarse, ¿no? No le podría importar no ponerse tal o cual ropa, porque a lo mejor en esta práctica entre varios, hablando nada más como de este ejemplo en especial, habría que ver el nivel y habría que ver si tiene una atención en la cual el niño sí se haya, en ese espectro, se haya encontrado en la práctica entre varios, tal vez en que armar aviones es su pasión, digamos. Por eso el autista se vuelve un genio, ¿no? Porque puede hacer aviones todo el día, ¿no? Y entonces sus necesidades de alimento, de cambiarse, no le son importantes. Y en ese sentido, el cuidador que está resolviendo esas necesidades que ese niño no va a advertir porque está en otro, ¿no? No necesita de ese otro, entonces, partiendo de un diagnóstico y partiendo primero a conocer, podríamos advertir que ese cuidador que está resolviendo necesidades que ese niño o ese adolescente con este espectro no va a poder resolver. Ahí no estaríamos hablando de un cuidador con trastorno narcisista,
¿no? Porque estamos entendiendo esa situación. Pero si estamos hablando a lo mejor de un diagnóstico difuso, no comprobado, o que a lo mejor es un nivel leve, muy, muy leve de autismo, es decir, a lo mejor nada más en aspecto social, no sé, y y si ese niño o adolescente manifiesta, tal vez, yo quiero ponerme, imaginemos, el suéter rojo y la mamá o el cuidador siempre insistiese en que no, tú no sabes, o sea, desde la forma en que lo dicen, ¿no? Tú no sabes qué quieres o elegir, yo soy quien sabe, ahí podríamos a lo mejor advertir, ya o el suéter no te va a cubrir porque está nevando y esto no te cubre, a decir, tú no sabes, ¿no? Que siempre siempre que notemos que ese cuidador denigra las decisiones o las necesidades de ese niño, podríamos tener un rasgo posiblemente de un trastorno narcisista. Pero si solamente el cuidador está cubriendo necesidades, porque el otro no lo va a hacer, tengo que montar llamar a protección, si no, no se la va a poner y está nevando, va a enfermarse, entonces ahí no tendríamos ese ejemplo. Entonces tendríamos que tener esta información del caso, de la situación, para poder entonces referir una posible, ¿no?, situación narcisista o simplemente un cuidador ocupado en ese niño con necesidades especiales, las que sean, ¿no? Espera. Sabes que yo tenía muchas ganas de comentarte eso porque yo me imagino que aquí deben haber personas adultas autistas que no tienen a lo mejor tantas dificultades, pero que siempre fueron vistos como niños. Entonces, cuando uno es visto como niño, es como, no, sí, yo sé lo que es mejor para ti, yo sé que tú hiciste eso, pero yo sé que no sabes lo que haces. Yo Ujú. sé entonces una línea bien, bien delgada. Eh, y ahora me gustaría, es que sabes que yo sé que estamos en el tiempo, entonces yo sé que era una persona muy ocupada. Lo último, por favor. Para finalizar, esto es solamente psicoterapia, hay un acompañamiento farmacológico, ¿cómo es el tratamiento, el abordaje? Siempre, de verdad, siempre sugiero que sea un check-up psicológico primero, antes de tal vez ya saltar al psiquiatra. ¿Por qué? Porque si no es así, entonces, si siempre se va primero al psiquiatra, siempre va a salir esa persona medicada y podemos entorpecer un poco, hacer un trabajo primero, digamos, sistémico, desde otra referencia, digamos, teórica, antes de llegar al analgésico o al medicamento. No quiere decir que no sean funcionales, quiere decir que primero hay que revisar y, diagnosticar primero a esa persona con un trabajo mucho más integral en la cual él sea partícipe. Es decir, cuando ya hablamos de un tema de medicamentos, ya esa persona no va a es cuestión de tomarse el medicamento para que cambie, digamos, ¿no? No es que vaya a hacer cambios en orden, en un trabajo de esfuerzo. Entonces, primero hay que agotar qué tanto esa persona todavía está eh, relacionada consigo mismo, qué tanto va a poder. Obviamente eso también va a ser necesario dependiendo cómo llegue la situación, el caso. La mayoría de los casos pueden primero recurrir a un psicólogo clínico en especial, ¿no? Para que pueda diagnosticar lo que se pretende encontrar. Si ese paciente ya llega en un brote psicótico, ¿no? Si ya está en un problema de depresión profunda, entonces sí ahí tendría que haber un trabajo también multidisciplinario para cual a lo mejor tratar con ciertos medicamentos por el momento sacarlo de ese estado y poder entonces trabajar. O sea, habría que ver. Pero, me dice así, ah, pero siempre es primero agotar la parte clínica psicoterapéutica, si no es que llegó en crisis, obviamente, y agotar esa parte y después, dependiendo qué encontremos, con ese tipo de personas sí es importante que haya una evaluación psicológica de inicio para que entonces podamos tener el sustento de qué encontramos, de dónde partimos y qué vamos a trabajar. Siempre es importante, no es un paciente nada más que viene, digamos, por una ruptura, no, sino que ya si advertimos
algún trastorno de personalidad, es importante que haya una evaluación clínica para hacer tratamiento y corroborar en 3 o 6 meses, dependiendo la problemática del caso. A partir de ese diagnóstico de inicial, donde vamos a poder trabajar un tratamiento, vamos a poder identificar si hay uno o presenta más trastornos. Y dependiendo de lo que identificamos, dependiendo también el grado, otra vez, ¿no? De estudios, de acompañamiento, es decir, de recursos de apoyo, vamos a poder decir cómo vamos a poder trabajar con el paciente, si vamos a poder contar con un periodo largo de apoyo o no tenemos más que 3 sesiones. O sea, todo eso es una información que nos va a ayudar, y que obviamente puede ser caso por caso, para poder entonces decir, solamente lo vamos a trabajar en este momento, en este periodo de 3 a 6 meses con psicoterapia, y a lo mejor va a ser, dependiendo cómo evolucione, va a ser solamente esto, más otras alternativas que ver, pero a lo mejor no llegamos a decir que este paciente va a tener que tener aparte acompañamiento psiquiátrico y aparte acompañamiento nutricional, o sea, habríamos que, se puede trabajar de muchas maneras, pero siempre va a ser a partir de lo que inicialmente, cómo recibimos a ese paciente. Y te digo, los recursos y todo, pero siempre yo diría, lo primero es agoten siempre la parte de psicoterapia, y dense un periodo de 3 a 6 meses, dependiendo cómo está reaccionando, cómo va comprometiéndose ese paciente, y a partir de ese diagnóstico inicial, entonces podrían tal vez saltar o hacer un trabajo en equipo en diversas áreas para poder trabajar con el paciente en cuestión, ¿no? No sé si te respondí, Francia, o no. ¿Sí? No te escucho. Ah, ya, sí. Mira, lo último es que con esa explicación igual surgió desde el punto de vista de los profesionales que a lo mejor están viendo este en vivo, porque a nosotros nos puede pasar que, o sea, vemos a un estudiante o a un usuario o a un adulto, que en mi caso, por ejemplo, yo veo muchos chicos con espectro autista. ¿Y qué pasa si yo me enfrento a un cuidador con ciertos rasgos narcisistas que yo no sé si pueden pertenecer al diagnóstico? Me quedo callada, porque si lo manda al psicólogo, igual eso genera Ujú. una defensa. ¿Qué se podría hacer en ese caso? Fíjate que eso que también dices es bien importante, porque normalmente la gente, los niños, adolescentes, llegan a terapia porque las maestras, ¿no? Las pedagogas, la gente que los acompaña, que se observan algo inusual. Y eso es muy importante, porque de otra manera a lo mejor no llegaría, ¿no? El papá diría, así es, ¿no? Imaginemos el cuidador, eso es normal, en fin. Entonces, gracias a los docentes, gracias a los maestros que están con los niños, a la abuelita, a la tía, que advierten algo, a veces es como llegan. Entonces, lo importante es que sí, que cuando el profesional, independientemente de la formación que tenga, sea el maestro de educación física, ¿no? Sea la maestra de música, que esté observando que hay problemas con el niño de comportamiento, de conducta, siempre es un foco de atender. Ahora, si cuento con un departamento de atención en la escuela, o en fin, siempre es bueno sugerir. Lamentablemente, como tú lo dices, hoy día los derechos humanos parece que se están abusando de los mismos, y pareciera que ya todos, que no puedes decirle ya a nadie nada porque entonces ya estás afectando sus derechos, ¿no? Pero aquí la protección de los niños y de los adolescentes. Entonces, si como adultos estamos observando que hay un niño, una niña, un adolescente que puede estar en riesgo, nuestra obligación es reportar ese riesgo a la área indicada, ¿no? Al departamento correspondiente, al coordinador correspondiente o a los padres. Pero no podemos, por temor a lo que nos puedan decir, no hacer las manifestaciones adecuadas cuando vemos que puede haber una problemática con un niño o una niña. Ahora, si tenemos un adulto, ya sea el papá o el cuidador, que estamos observando el trato y que decimos, esto anda mal, podríamos tener una plática con ese papá, con ese cuidador, sin decirle de primera instancia las sospechas, pero sí para a lo mejor indagar
¿qué sucede? Por ejemplo, yo he sido maestra de preescolar, así inicié toda mi carrera clínica como niñitos chiquitos. Entonces, yo advertí o comportamientos raros en algunos papás, ¿no? Por ejemplo, muy ausentes, muy evasivos. Entonces, observaba todavía más a esos niñitos de esos papás que a mí me llamaban la atención. Observaba la dinámica, escuchaba qué decía el niñito, ponía atención. Y después hacía una reunión con esos papás que yo, obviamente una reunión individual, con esos papás que yo advertía que había algo, había algún tema. Y siempre obviamente abordaba con la intención de el niño, ¿no? De cómo lo ayudo más, lo noto un poco ausente, qué pasa en casa. Había papás que a lo mejor a la primera me decían que todo estaba bien, pero yo insistía, siempre hay algo, ¿no? Una calificación, hay algo. Por ejemplo, había situaciones en las que la mamá estaba presa, ¿no? O sea, cosas fuertes que yo decía, claro, ya, entendí. Que normalmente la gente no lo cuenta. Obviamente son cosas que no, la gente no lo va platicando. Pero que ya te advierte a ti como profesional o como maestro, lo ideal es poner atención y hacer una reunión individual, si es que podemos, con esos adultos que nos están llamando la atención e indagar un poco la dinámica familiar, ¿no? Siempre en aras de apoyar a los niñitos, y ahí podemos a veces lograr muchos avances o bien canalizar con la persona que queremos correcta. Lo más importante aquí, Francia, es que no nos callemos ante situaciones que observemos que nos estén llamando la atención, porque si eso hacemos, nos sumamos a esa normalización de la enfermedad, nos sumamos a esta desprotección de los niños y los dejamos más indefensos. Entonces tenemos que hacer lo mejor, pero siempre, ya sabes, con el mayor interés y siempre enfocados en la protección de la infancia. Eso es lo que yo les puedo sugerir, porque en la práctica es como yo lo hago y lo he trabajado, y a veces me da, bueno, siempre obtengo cosas más interesantes de esa manera que de otra forma, porque sabemos que como adultos pueden salir corriendo o pueden enojarse o pueden ponernos una queja, ¿no? Entonces, tenemos que irnos por ese lado, pero sin dejar de hacerlo. Muchas gracias, Yasmin. De verdad estoy muy agradecida por compartir esta instancia contigo. Me gustaría que le comentara a las personas tu página, cómo pueden comunicarse contigo, eso. Bueno, me pueden encontrar aquí por medio de Francia en su página, o por Creencia Compartida, Fundación Creencia Compartida, o bien pueden buscarme en mis redes sociales como Siam, es PSIAME ahí estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en LinkedIn, en Facebook, o sin problema me pueden encontrar, o pueden googlear Jasmine Montpellier, y también seguramente les da información, y ojalá haya sido lo más clara posible y les haya de verdad contribuido en algo, y ojalá así sea. Yo con todo gusto, siempre que pueda aportar, lo haré con mucho gusto. Hoy, de verdad, muchas gracias nuevamente. Eres muy generosa con tus conocimientos y de verdad valoramos mucho esta instancia. Las personas igual en el chat estaban súper agradecidas del espacio y también los chicos de crianza compartía, y Carolina González, también nos mandó un comentario, ya que hablar de estas temáticas y la importancia de que en una familia hayan distintos agentes más allá de la Mm. monoparentalidad es necesario, ¿cierto? Sí, totalmente. Qué buen comentario, es cierto. A veces ahora ya estamos dejando a los niños sin tanto acompañamiento de la familia, ¿no? Cada vez los niños están más solitos por los problemas de los adultos, y entonces cada niño que esté más aislado pues tiene menos probabilidad de apoyo, ¿no? De protección. Y eso es lo que se está originando con todo este movimiento, pero bueno, ya lo platicaremos, pero ese es el problema, los están aislando. Y en vez de antes las familias que tenían al papá, al abuelo, al tío, a la tía, a la prima, en fin, ahora cada vez es uno a uno.
y eso puede complicar también las redes de apoyo y de protección de los niños. Eso es muy delicado. Así es que, pues, un beso, Caro, y a Nico también. Así que eso te dejo, Yasmín. Nuevamente gracias. Valoramos mucho tu contenido el día de hoy y que tenga excelente inicio de semana. Igual, Francia, un beso. Gracias por el apoyo y por el espacio. ¿Mm? No, gracias a ti. Muy agradecido esto. Bye a todos. Gracias por su tiempo. Saludos a México. Un abrazo para México.